Bien, bienvenidos nuevamente a esta academia virtual JJGG, que es una iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe, una iniciativa que, como hemos venido comentando hasta el momento, consiste en poder resolver todas las preguntas de los diferentes exámenes de admisión de la Universidad San Marcos, de la mano de también un espacio para poder conversar sobre algunos conceptos, sobre el marco conceptual o el marco teórico que puede estar detrás de la formulación de las preguntas en el área de lenguaje, comunicación o habilidad verbal. En esta ocasión hemos identificado que muchas preguntas están vinculadas con este tema, con el tema de la sílaba. Por ello, en esta sesión número 10 vamos a abordar este tema y vamos a ver diferentes conceptos que están implicados dentro de este otro, que vamos a decir es más grande, es más inclusivo en ese sentido, que es la sílaba. Como saben ustedes, como parte de esta iniciativa impulsada por el doctor Giancarlo García Guadalupe, primero vamos a tener la parte teórica, por así decirlo. Vamos a conversar, vamos a dialogar, esclarecer algunas dudas y luego vamos a resolver, porque ese es el objetivo final, resolver las preguntas de los exámenes anteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en cuanto al área de comunicación, lenguaje o habilidad verbal. Vamos entonces a empezar esta sesión número 10, cuyo tema es la sílaba. Lo primero que vamos a hacer nosotros entonces es definir qué es la sílaba. Y la sílaba se puede definir en principio como un grupo mínimo de sonidos. Es un grupo mínimo de sonidos que tiene cierta estructura en la cadena hablada, dice aquí. Las sílabas son consideradas unidades centrales en la descripción de la lengua, tanto en sus aspectos fonéticos como fonológicos. Las sílabas fonológicas no se corresponden necesariamente con las sílabas fonéticas. En el verso, entre el vivir y el soñar, Machado, Nuevas Canciones, se observa la diferencia entre estos dos aspectos. Las sílabas fonológicas entre el vivir y el soñar se convierten desde el punto de vista fonético en entre el vivir y el soñar. A propósito de los conglomerados o contracciones del tipo de más el estudio de la sílaba incluye las cuestiones relacionadas con las combinaciones de las unidades segmentales en los procesos de silabeo o silabificación y de asignación del acento. Es decir, la sílaba, cuando hablamos de la sílaba, estamos hablando también de una unidad de análisis, como lo vimos en cuanto al fonema. En la sesión número 8 hablábamos del fonema como una unidad. Lo propio ocurre aquí. Cuando hablamos de sílaba, hablamos también de una unidad. Es decir, hablamos de una estructura mínima, por supuesto mayor al del fonema, que tiene también cierta estructura. Solamente para dejar eso en claro, cuando hablamos de una unidad, estamos hablando, por ejemplo, vamos a decir que la palabra sí, perdón, este primer elemento de la palabra sílaba, que es sí, eh, tiene una estructura interna, ¿no es cierto? Porque podemos reconocer una consonante y luego podemos reconocer una vocal. Entonces, lo propio ocurriría con lo que sigue, ¿verdad? Es también una sílaba porque podemos reconocer, porque podemos reconocer también una estructura, una organización allí. Entonces, cuando hablamos de sílaba, estamos hablando de un grupo mínimo de sonidos que tiene una estructura interna. Esta estructura es básicamente la presencia de consonantes y vocales. Una sílaba se organiza en español en torno a una vocal y puede tener consonante al inicio, es decir, a esa vocal le puede preceder una consonante o le puede suceder. Por supuesto, una sílaba puede también prescindir de consonantes en los márgenes. Una sílaba puede constituirse a partir de
básicamente una vocal también. Una vocal puede constituir una única sílaba. Vamos a ver esto con más detalle en los siguientes aspectos que vamos a tratar ahora. Entonces, primero hay que hablar aquí de las secuencias vocálicas. Una de las secuencias vocálicas es el diptongo. Cuando nosotros hablamos acerca del diptongo, hay que tomar en cuenta lo siguiente. En las preguntas de los exámenes de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, van a venirte preguntas que tienen que ver con el diptongo. Entonces, es necesario tener una idea clara de qué es diptongo, porque de repente puede venir una pregunta del tipo, en las siguientes 5 opciones, identifique aquella opción en la que se presentan más diptongos y solo aquella en la que se presentan más. Evidentemente, antes de poder contabilizar en cuál de esas 5 opciones existen más diptongos en las palabras, primero tenemos que saber qué es un diptongo. Si nosotros no sabemos esto, ya definitivamente vamos a perder una pregunta. Pero como no es una única pregunta en la que se formulan a partir de la idea o concepto de diptongo, son varias, entonces si sumamos van a ser también varios puntos perdidos. Vamos a definir entonces qué es el diptongo. Cuando hablamos de diptongo o diptongos, primero es una secuencia de dos vocales. Eso tiene que quedar bastante claro. Diptongo es una secuencia de dos vocales, por un lado. Por otro lado, es una secuencia de dos vocales que ocurren en la misma sílaba. Así de simple. Diptongo es una secuencia de dos vocales y solamente dos que ocurren en la misma sílaba. Ahora, en español, estas secuencias de dos vocales que forman parte de la misma sílaba pueden ocurrir a través de diferentes situaciones. Para ello, vamos a entender que A, E y O son vocales abiertas. A, E y O son vocales abiertas. Entonces, lo que aquí nos dice es que una vocal abierta precedida o seguida de una vocal cerrada, ¿no? Aquí vemos a la I, una vocal cerrada átona, ¿no? Puede ser la I o puede ser la U, que es otra vocal cerrada. En español hay tres vocales abiertas, A, E, O, y hay dos vocales cerradas, I y U. ¿No? Entonces, cuando tú tengas palabras en las cuales tienes una vocal abierta, puede ser A, puede ser E, puede ser O, y a esa vocal le precede, o sea, antes de esa vocal existe otra, que puede ser I o puede ser U, forma un diptongo. Ahora, puede ser también que a esa otra vocal abierta le suceda, o sea, luego de esta vocal haya una vocal cerrada, igual formaría un diptongo. Pero si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en la palabra anciano, ¿no es cierto? Esa A es una vocal abierta, ¿de acuerdo? A es una vocal abierta. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esa primera observación acerca de los diptongos? Nos dice que para nosotros tener diptongos, a esa vocal abierta le puede anteceder, le puede preceder una vocal cerrada. Si yo tengo esta situación, si tengo vocal cerrada más vocal abierta, eso es un diptongo. O sea, en esta sílaba número 2 de la palabra anciano, ciano, cia, esa segunda sílaba es un caso de diptongo, porque cumple la regla y la regla te dice que si tienes una vocal abierta y a esa vocal abierta le precede una vocal cerrada átona, esa sílaba forma diptongo. Ahora, puede ser así, o sea, puede ser que a la vocal abierta le preceda, pero existen también, como vamos a ver aquí mismo, existen palabras en donde a la vocal abierta le sucede una vocal cerrada átona y por ende formaría también diptongo.
Vamos a ver un ejemplo. A ver, miren aquí. A. En la palabra aire tenemos una vocal abierta. Y a esa vocal abierta le sucede una vocal cerrada átona. Entonces es al revés, ¿no? El primer caso que nosotros veíamos en anciano teníamos vocal abierta y antes de esa vocal había una vocal cerrada y formada diptongo. Ahora hemos visto también que a la vocal abierta le puede no solamente preceder, sino también suceder una vocal cerrada átona y forma también diptongo, para que lo tengamos en cuenta. El diptongo se puede formar también por dos vocales cerradas distintas. Si hablamos de dos vocales cerradas distintas, estamos hablando de I y U, ¿no? Por ejemplo, eh, la I, ¿no? Por este lado y por este otro está la U. Entonces, cuando tú tengas palabras en las cuales haya vocales cerradas distintas, ciudad, por ejemplo, ¿no? O se me ocurre lingüística, ¿no? O muy, por ejemplo, para efectos ortográficos. Estamos hablando de diptongos. Entonces, nuevamente, a la vocal abierta, o sea, estamos hablando de diptongos, si a una vocal abierta le precede una vocal cerrada o le sucede una vocal cerrada átona, se forma un diptongo. Dos vocales cerradas distintas, I, U, en las secuencias I, U o UI, también forman asimismo un diptongo. Esta es una primera secuencia vocálica. Ahora, vamos a ver los triptongos. Este es otro concepto que también está implicado en las diferentes preguntas de admisión de la Universidad San Marcos. ¿Qué entendemos por triptongos? Es una secuencia, en principio, un triptongo es una secuencia de tres vocales. Triptongo es una secuencia de tres vocales pronunciadas dentro de la misma sílaba. La diferencia entre triptongo y diptongo, bueno, lo que tienen en común es que son secuencias vocálicas. Ese es el aspecto común entre ambas. Lo que distingue una secuencia de otra es la cantidad. En el diptongo tienes una secuencia de dos vocales y en el triptongo tienes una secuencia de tres vocales. Otro aspecto común es que ocurren en la misma sílaba. Em, por ejemplo, dice aquí, en español tienen necesariamente que estar constituidos, o sea, hablamos de estas secuencias vocálicas, dice aquí, por una vocal abierta A, E, O, A, E, O, ¿no es cierto? Son vocales abiertas. Vamos a colocarlas aquí de verde. A, E, O. Dice, precedida o seguida por una vocal cerrada átona, ¿no? Vamos acá a destacar de turquesa estas vocales. Entonces, por ejemplo, yo lo primero que hago en palabras como estudiáis, lo primero que hago es identificar dónde está la vocal abierta, porque la observación me dice que para tener un triptongo, primero debo de identificar la vocal abierta. Ahí está la vocal abierta, es la A. Y luego me dice que para, en efecto, poder tener esta secuencia vocálica, le tiene que preceder y suceder otra vocal. Esa otra vocal es una vocal cerrada. La I, por ejemplo, es una vocal cerrada átona. Lo mismo ocurriría con la vocal que le precede a la vocal abierta. También es cerrada, que de hecho es la misma. Pero no solamente en estudiáis, tienes aquí las palabras como miau, eh, vieira, por ejemplo, ¿no? Radio, isótopo, Uruguay, atestiguéis, ¿no? Por ejemplo, en Viera está aquí la vocal abierta
y es una vocal abierta que está entre dos vocales cerradas, ¿no? Que la estamos colocando de color turquesa. Bien, hay otra observación un poco más hacia abajo. Dice aquí, no obstante, todas las secuencias... Uy, se movió. A ver, vamos a volver un momento. Dice aquí, no obstante, todas las secuencias trivocálicas con esta estructura se pronuncian siempre como triptongos. En determinadas palabras, al menos en España y varios países americanos, pueden pronunciarse en dos sílabas, como ocurre en confiéis, frente al triptongo de apreciéis, o ampliáis, frente al triptongo de agobiáis. La articulación en una o dos sílabas de estas combinaciones vocálicas depende, como en el caso de los diptongos, de múltiples factores, entre ellos los geográficos y así las secuencias de tres vocales de los ejemplos anteriores tienden a ser pronunciadas en una sílaba por muchos otros hispanohablantes, especialmente si proceden de México, Centroamérica y parte de las áreas caribeña y andina. Para estos efectos vamos nosotros a considerar que los triptongos, en el marco de la ortografía, siempre son secuencias vocálicas que se ajustan a estas condiciones. Una vocal abierta entre dos vocales cerradas átonas, como en miau, miau, vieira, por ejemplo, radio isótopo, Uruguay, por ejemplo, atestigüéis. Estoy tratando de ser un poco más enfático para entender esta secuencia vocálica de, que estamos denominando como, o que se denomina como triptongo. Ahora vamos con otro aspecto que también está implicado en las preguntas de admisión. La idea es que cuando nosotros resolvamos en general las preguntas de admisión, no nos sorprendan, ¿de acuerdo? Esa es la idea. No nos sorprendan al respecto. Entonces, ahora vamos a hablar del hiato. Dice, los hiatos son secuencias de dos vocales. Cuando hablamos de hiato, hablamos también de una secuencia de dos vocales. Eso debe estar claro, ¿de acuerdo? El hiato es eso, es una secuencia de dos vocales. Probablemente en este punto nos estemos preguntando cuál es la diferencia entre el hiato y el diptongo, porque cuando hablábamos del diptongo también hablábamos de una secuencia de dos vocales. La diferencia es que el hiato es una secuencia de dos vocales, pero que se pronuncian en sílabas distintas, a diferencia del diptongo. Esas sílabas o esas secuencias en el diptongo forman parte de la misma sílaba. Cuando hablamos de hiato, más bien forman parte de sílabas distintas, sílabas diferentes. Ahora, hay tres situaciones en las que pueden ocurrir los hiatos. La primera situación dice aquí una vocal cerrada tónica. Las vocales cerradas tónicas, como estábamos ya comentando anteriormente, son la I y la U que vamos a colocar en turquesa. I y U, vocales cerradas tónicas. En este contexto. Porque cuando hablamos de los diptongos, estamos hablando de secuencias vocálicas que forman parte de una misma sílaba, en tanto la vocal abierta ocurre o se junta con una vocal cerrada, pero átona. Pero como aquí es distinto, para poder hablar de sílabas diferentes, tienes una secuencia vocálica, por ejemplo, de A más I. Si esa I, o sea, si esa vocal cerrada tónica lleva acento, o sea, si lleva tilde, entonces ese diptongo se rompe, se quiebra y hace que A forme una sílaba e I forme otra. Por eso dice aquí una sílaba cerrada tónica. Cuando hablamos de hiato, estamos hablando de una sílaba cerrada tónica. Dice aquí,
seguida o precedida de una vocal abierta átona. A, E, O. Esto lo vamos a colocar de amarillo. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, podía, uno va a preguntar, ¿y por qué en podía es un yato? Porque tienes una vocal cerrada, la I, y la condición te dice que tiene que ser una vocal cerrada tónica. Y ciertamente podía, esa I es ciertamente tónica. Y ocurre con o le precede una vocal cerrada átona. Lo propio ocurre en río, desvíe, púa, puntúe, puntúe, fluor, raíz, reír, egoísta, taur, feucho, feucho, finougrio, ¿no? Pero siempre esta primera condición es que esta vocal cerrada tónica, I o U, ¿de acuerdo? Le puede preceder o le puede suceder una vocal cerrada, perdón, una vocal abierta, pero tiene que ser átona. Luego, ese es el primer caso. El caso número dos es dos vocales abiertas. Si tú logras observar que en las palabras ocurren dos vocales abiertas, como A, por ejemplo, y E, constituyen casos de hiato. O puede ser también O, ¿no? O y luego viene E, entonces son dos hiatos, es decir, hablamos de dos sílabas. Dos vocales iguales, también dos vocales iguales también forman hiato. Por ejemplo, estas vocales pueden ser abiertas como a, alba, AK, ¿no? Por ejemplo, o pueden ser también cerradas como chiita, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Bien, entonces hasta aquí hemos hablado de las secuencias vocálicas, que en español básicamente son de tres tipos. Hay secuencias en forma de diptongo, hay secuencias en forma de triptongo y hay secuencias en forma de hiato. Vamos ahora a dar algunas observaciones, algunas reglas, normas, digamos, para poder establecer correctamente las fronteras silábicas, es decir, las sílabas en las palabras. Esto es todavía bastante importante porque en los exámenes de admisión también, en el marco de muchas preguntas, estas observaciones están implicadas porque hay una diferencia entre silabeo ortográfico y silabeo fonológico. Vamos a ver a qué nos referimos. Una de las primeras observaciones para poder establecer claramente el número de sílabas o la correcta silabificación en las palabras, te dice lo siguiente. Cuando una consonante se ubica entre dos vocales, este es el contexto, voy a destacarlo yo de amarillo. Cuando una consonante se ubica entre dos vocales, te van a decir lo siguiente. Esa consonante siempre forma sílaba con la vocal que la sigue. Esta proposición tiene dos partes. Primero te están diciendo que si tú encuentras una palabra y en esa palabra tienes una consonante que está ubicada entre dos vocales, esa consonante pasa a formar parte de la sílaba siguiente. Por ejemplo, en la palabra oso es una palabra que tiene dos consonantes, perdón, es una palabra que tiene dos vocales y tiene una consonante. Tenemos justamente una consonante, ¿verdad? Tenemos una consonante que es la S. Entonces, esta primera observación nos dice que si tenemos una consonante entre dos vocales, esa consonante pasa a formar parte de la sílaba siguiente. O sea que yo voy a hacer lo siguiente.
¿de acuerdo? Primero voy a tener la sílaba O y luego voy a tener la siguiente sílaba SO, o sea, so. Y lo mismo va a ocurrir en pato, ¿no? Por ejemplo, en pato, esa T está entre dos vocales, A y O, que son vocales abiertas. Pero la regla me dice nuevamente, oye, si tienes una consonante entre dos vocales, esa consonante pasa a formar parte de la sílaba siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Esto forma parte de la sílaba siguiente. La primera sílaba es pa. Ahora, nos dicen, esto incluso ocurre, o esto ocurre incluso cuando en la escritura hay una H intercalada, es decir, la H eh, no es también sensible a esta regla. Por ejemplo, si yo tengo la palabra inhóspito, para efectos ortográficos, esa H es como si no existiera, ¿no? Es decir, porque la regla te dice que si tienes una consonante entre dos vocales, esa consonante pasa a formar parte de la sílaba siguiente. Uno podría decir, bueno, aquí yo tengo dos consonantes, ¿no? Estoy viendo la N, estoy viendo la H, pero nos indican que esa H es como si no existiera. Es decir, si tienes una palabra como inhóspito, como la H no existe en este sentido, por decirlo de alguna forma, pasa a ser una sílaba. O adhesivo, por ejemplo, ¿no? Luego hay otra indicación aquí, te dice los grupos de sonidos o las letras P, R, B, R, T, R, D, R, C, R, G, R, P, L, B, L, C, L, G, L, F, L, F, R. Dice, forman sílaba con la vocal que le sigue. Atentos, estos grupos, cuando tú detectes palabras que tengan esos grupos, forman sílaba, o sea, estas dos consonantes con estas formas, forman sílaba con la vocal que le sigue. Eso también es importantísimo. No hay frontera silábica, por tanto, en el interior de estas agrupaciones. Ejemplos, flema. Bueno, en flema es evidente, ¿no? Flema es una sílaba, ¿no? Evidentemente. Pero, por ejemplo, en sobrar, la regla nos dice, oye, aquí tengo un grupo, BR, sobrar. ¿Y qué es lo que nos dice? Que ante estos grupos forman parte de la sílaba que sigue. Sobrar. Oye, mira, eclosión. Tengo dos consonantes. Ah, pero es CL. Forma parte de la sílaba que sigue. Entonces, esa es la segunda observación. La observación número 3 dice, en cualquier otra combinación de dos consonantes, la primera forma sílaba con la vocal anterior y la segunda con la vocal siguiente. Por ejemplo, la palabra alto. En la palabra alto yo tengo dos consonantes que están entre vocales. Dos consonantes, L y T. ¿Qué es lo que nos dice? Que cuando tenemos dos consonantes entre dos vocales, salvo digamos, el grupo anterior, P, R, B, R, T, R, D, R, etcétera, nos dicen que la primera vocal forma parte de la sílaba anterior y perdón, la primera consonante forma parte de la sílaba anterior y la segunda consonante forma parte de la sílaba posterior. O sea, L y T. L de la primera sílaba y T de la segunda. Ahora, si hay tres consonantes, nos dicen lo siguiente, si hay tres consonantes, o sea, las dos primeras consonantes se agrupan con la primera sílaba y la tercera con la sílaba siguiente. Por ejemplo, instituto. En la palabra instituto, las dos primeras consonantes forman parte de la sílaba siguiente y la tercera, perdón, las dos primeras consonantes forman parte de la sílaba anterior y la que sigue, o sea, la tercera, forma parte de la sílaba posterior. Ahora dice, excepto si las dos últimas constituyen uno de los grupos mencionados en el punto anterior, claro. Por ejemplo, emplatar. En el caso de emplatar, PL es un grupo inseparable. Estos grupos no puedes separarlos, así que forman parte con
la vocal que sigue y la consonante anterior de la vocal que le precede. Ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle, ¿no? Cuando veamos los ejercicios, para poder explicarlos también, además de explicar esta parte que tiene que ver con la teoría. Fíjense ustedes, dice, de igual modo, si hay cuatro, los dos, o sea, si hay cuatro consonantes, las dos primeras se agrupan con la primera sílaba y las dos segundas con la sílaba siguiente. Por ejemplo, en la palabra obstruir tengo yo cuatro consonantes, la B, la S, la T y la R. ¿Qué es lo que nos dice la regla o esta observación? Nos dicen que las dos primeras forman parte de la primera sílaba, las dos consonantes primeras. ¿Qué es lo que nos dice luego? Las dos consonantes siguientes, T, R, forman parte de la sílaba siguiente, o sea, se juntan a la vocal que sigue. Bien, ahora, ahora, dice aquí algunas observaciones. Son algunas observaciones ya para ir finalizando esta parte del marco teórico, la parte conceptual. Dice, cuando en la secuencia hablada una palabra termina en consonante y la palabra siguiente comienza por vocal, o sea, si tú tienes en una oración, por ejemplo, si en una oración tienes que una palabra termina en consonante y la siguiente, la palabra que viene luego, comienza por vocal, va a ocurrir un diptongo. Eso es lo que te está diciendo. Perdón. eh, vamos a leer de nuevo para poder entender mejor esto. Cuando en la secuencia hablada una palabra termina en consonante y la palabra siguiente comienza por vocal, ok, y la palabra siguiente comienza por vocal, pero en el marco de esa palabra que sigue no debe haber un diptongo. ¿De acuerdo? Es decir, solamente hay una vocal. Te dice lo siguiente, consonante y vocal se unen en la misma sílaba. Por ejemplo, si tú tuvieras una oración como con los hombres con alas, algo así, los hombres con alas cenar arriba. Los hombres, entonces aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, una primera palabra termina en consonante, ¿verdad? Que es la S, o sea, los, ¿no? Ese determinante los, ahí ese los, esa palabra termina en S. Y la palabra siguiente empieza por una vocal. De repente uno va a decir, pero ahí hay una H, la H no importa aquí, pero tú tienes que, esa palabra empieza por una vocal. Entonces, ¿qué es lo que te dice la regla? Que en la secuencia hablada, si una palabra termina en consonante y la siguiente empieza por vocal, tanto la consonante de la primera palabra como la vocal de la segunda palabra forman una sílaba. Eso es lo que te están diciendo aquí. Bien, otra observación importante es, las vocales contiguas formarán parte de la misma sílaba si constituyen diptongos, o triptongos y de sílabas distintas si se trata de hiatos. Por ejemplo, fiesta. Bueno, aquí también digamos que el hecho, algo que puede ayudar aquí en los exámenes de admisión es que cuando nosotros también recurramos a ese conocimiento lingüístico, intuitivo que tenemos de nuestro idioma, en tanto es nuestra lengua materna. Entonces uno pronuncia y dice fiesta, a ver, fiesta. Aquí hay un diptongo. O sea, por lo tanto, constituye una sola sílaba. Luego uno va a decir día. Ah, no. En día no hay diptongo porque es, a ver, voy a pronunciarlo. Día. Entonces ahí hay hiato, por ejemplo, ¿no? Es ahí, forma parte de una sílaba que es una vocal cerrada tónica y la A es una vocal abierta, en este caso átona, ¿no? Luego te dice, en palabras prefijadas o compuestas en las que el segundo elemento empieza por R o L y el primer elemento termina con alguna de las consonantes que podrían formar sílaba con esta, como B o D. Es también normal y válido establecer la frontera silábica entre ambas. Cuando te hablan aquí del segundo elemento,
¿ya? Para que se pueda entender mejor. Y luego te hablan del primer elemento, pues vamos a preguntar qué es el segundo elemento, qué es el primer elemento. En las palabras prefijadas. Cuando tenemos palabras prefijadas tenemos dos elementos. Tenemos un prefijo y tenemos una base. O en el marco de las palabras compuestas, tenemos también dos elementos, que son dos palabras. Lo que te dicen aquí es que cuando el segundo elemento, o sea, si hablamos de palabras prefijadas, si la base, que es el segundo elemento, si la base empieza por R o L, y el primer elemento es el prefijo, termina con alguna de las consonantes que podrían formar sílabas con estas, por ejemplo, B o D, es también normal y válido establecer la frontera silábica entre ambas, o sea, entre el primer elemento y el segundo. El primer elemento es el prefijo y el segundo elemento es la base. Eso es lo que nos están queriendo decir. Por el contrario, si la primera letra del segundo elemento es una vocal, ¿no? Debe formar sílaba con la consonante anterior, claro. Si tú tienes en el marco de palabras prefijadas, tienes un prefijo que acaba en B, por ejemplo, y tienes una base que empieza por vocal, esa consonante del prefijo, la consonante final del prefijo, pasa a formar parte de la sílaba siguiente, ¿no? Entonces aquí vamos a colocarlo de amarillo, verde. Bien, estas son algunas observaciones muy importantes para pasar en estos momentos a poder resolver los exámenes de admisión en el rango temporal del 2011 al 2024. Las preguntas que nosotros vamos a pasar a resolver tienen que ver con la sílaba y con los conceptos que hemos conversado ahora, ¿no? Les dejo de compartir, voy a dejar de compartir esta parte de la presentación para compartir el documento en donde vamos a poder nosotros apreciar las preguntas. A ver, vamos a corroborar que en efecto podamos estar presentando el documento con las preguntas. Bien, estamos corroborando que en efecto ya estamos compartiendo el documento con las preguntas. Todas estas preguntas que vamos a resolver en este momento son preguntas, como ya lo hemos indicado, que forman parte de los exámenes de admisión del 2011 al 2024. Son preguntas que tienen que ver con la sílaba, ¿de acuerdo? Con la sílaba y con algunos conceptos implicados en ella. Por ejemplo, ¿no? Esta es una primera pregunta, ¿no? Y dice, señale la alternativa que presenta casos de hiato. A ver, vamos a analizar la primera. Ellos se reunieron, es un diptongo, ¿no es cierto? Es un diptongo en el aula. A ver, aula es un diptongo. Y reunieron también porque ¿no? Por ejemplo, aula es un diptongo. A ver, vamos a intentar destacar. A ver, ya, creo que ya podemos tener control, ya. En la palabra reunieron tenemos un diptongo, ¿de acuerdo? Vamos a intentar destacarlo de amarillo. Lo mismo ocurre en aula. Aula, en la palabra aula, también tenemos un diptongo. Entonces, A es una opción incorrecta para nosotros. Le vamos a colocar opción incorrecta. Es incorrecto, ¿de acuerdo? Es incorrecto en tanto no vemos casos de hiato.
más bien vemos diptongos. EU, AU. Ahora, en B dice, era una ciudad pequeña. En ciudad, si ustedes se fijan, IU, ¿no? Es otro diptongo. Así que también es una opción incorrecta. Es incorrecto en tanto no satisface lo que se nos pide. Peón, ahí peón sí es un yato. Aquí sí hay un yato. Sufrí aquí también, ¿no? Estoicamente. Entonces, C es correcto. Ahora, ¿por qué no lo es D? Fue un diálogo, diálogo. Bueno, aquí es diptongo. En ciegos, en la palabra ciegos, esta secuencia vocálica entre I y E es otro diptongo. Ciegos. Es decir, en la opción D no hay hiatos. Sesión se frustró por el bullicio. Aquí también, ¿no? Miren, sesión, diptongo. Bullicio. Por esa razón, la respuesta correcta es C. Ahora, señale la opción donde aparece hiato, diptongo y triptongo respectivamente. Nos piden tres cosas. Hiato, diptongo y triptongo. A ver, Estefanía, hiato. Viaja, ajá. Diptongo. A Paraguay, triptongo. Ciertamente la opción que responde a lo que se nos pide es la A. Estefanía, diptongo, viajará, en la palabra viajará, perdón, Estefanía, hiato, en la palabra viajará, diptongo, y en Paraguay, triptongo. Si quisiéramos explicar por qué en B no es así, Paula, pues Paula es diptongo, Pau, diptongo. Huyó por el huaico. Bueno, huaico, vamos a decir que sí es triptongo, pero nos piden respectivamente, ¿no? Vamos a destacar aquí porque aquí dice respectivamente. ¿Qué quiere decir? Que en el orden en el cual se nos ha dado hiato, diptongo y triptongo. Entonces, B no es. Desde el momento en que aparece un diptongo en la primera palabra, eso hace que yo descarte esa respuesta. Faustino. Faust también, el solo hecho de que pueda yo identificar en primer lugar un diptongo hace que yo descarte. Mi ahijado, igual. Ahí, diptongo. Empiezo a descartar. O sea, que en el examen de admisión, claro, yo puedo escoger la pregunta o la respuesta correcta, pero puedo también ir descartando aquellas que no lo son para asegurarme. En la última dice, iremos a Huancayo. Huan, diptongo. Huan, incorrecto. Pero nuevamente, ¿por qué la respuesta A es la forma correcta? Porque en A encontramos tres cosas, hiato, diptongo y triptongo. Uno. Dos, encontramos el orden que se nos pide y solamente en ese orden, hiato, diptongo y triptongo. Ni A, ni A, hiato. Vía, diptongo, ¿no? Viajará. Paraguay, guay, triptongo. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Dice aquí, las secuencias vocálicas de las palabras buitre, a ver, sin que yo vea las respuestas.
Buitre. En buitre yo puedo encontrar un diptongo. Buitre es diptongo. Oído, ajá, oído es un yato. ¿Y por qué oído es un yato? Porque hay una tilde allí, hay una vocal cerrada tónica, o sea, está la I con tilde, y eso hace el hecho de que coloquemos el acento en esta vocal cerrada y hace que se separe de la vocal abierta que le precede, o sea, la O, hace que sean sílabas distintas. O, I, do, sílabas distintas. Entonces, diptongo, miren, diptongo en buitre, en OI, en OI hay un hiato. Ahora en Paraguay hay un triptongo. Entonces, dicho esto, la opción que mejor satisface o la que satisface este requerimiento es la A. Diptongo, hiato y triptongo. No puede ser B, porque en B aparece diptongo y aparece hiato. Hasta ahí estamos bien. Pero diptongo, o sea, en Paraguay no hay un diptongo. Ahí fallamos. Entonces, como ahí estamos fallando, vamos a hacer lo siguiente. Hiato. No, buitre no es hiato. El solamente hecho de que me coloquen ahí hiato para buitre, ya eso hace que yo empiece a descartar, ¿no? Luego, fíjense, luego dice diptongo, sí. Ahora, diptongo en oído, diptongo no. Ya donde yo empiezo a encontrar esto, empiezo a descartar. Diptongo, hiato y hiato. Paraguay no hay diptongo, hay triptongo. Entonces, por esa razón digo que todas, salvo la primera, son incorrectas. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, cuantifique los hiatos y diptongos del enunciado. La hidalguía de Mateo cautivó a los estudiantes del aula número 6. A ver, primero vamos a cuantificar los hiatos. Hidalguía, aquí hay un hiato, ¿no? Fíjense, aquí hay un hiato. De Mateo, aquí hay otro hiato. Cautivó a los, cautivó a los estudiantes del aula número 6. O sea, hay dos hiatos, ¿no? Si ustedes se fijan, hay dos hiatos. Hay uno en Hidalguía y hay otro en Mateo. Vamos a ver en las opciones, tres hiatos y tres diptongos. No, ya, esta está descartada. Esta está descartada. ¿Por qué? Porque no son tres hiatos. El hecho de que coloquen tres hiatos aquí es falso. B, dos hiatos, ya esa puede ser. Tres hiatos también. Yo descarto, porque hemos identificado solamente dos hiatos. Y para que esto sea todavía más evidente, vamos a resaltar los hiatos de color verde. Solamente hay dos hiatos. Un hiato también, eso está descartado. Tres hiatos también. Pero están todas descartadas, porque la respuesta B dice dos hiatos. Ahora dice cuatro diptongos. Ahora vamos a ver si ahí están los cuatro diptongos. Y aquí hay uno, por ejemplo. Los diptongos los vamos a colocar en color turquesa. Aquí hay uno, cautivó a los estudiantes. Y hay otro diptongo. Aula, del aula. Aquí hay otro. Hasta el momento vamos tres diptongos.
Pero nos dicen 4. A ver, vamos a ver dónde está el número 4. Ah, 6. Diptongo. Por esta razón, entonces, por esta razón, la respuesta B es la correcta, porque tenemos dos hiatos y cuatro diptongos. Lo que está en amarillo es la respuesta correcta. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Dice aquí, para segmentar una palabra en sus sílabas ortográficas hay que ceñirse a la normativa respectiva. A continuación, indique en qué alternativa la silabificación es correcta. A ver, vamos a ver por qué no lo es desahuciada. Desahuciada no lo es, ¿ya? No lo es porque esa consonante, la regla nos dice que cuando tú tienes una consonante entre dos vocales, la consonante debe formar parte de la sílaba que sigue. Y la sílaba que sigue es A, o sea, debe juntarse con la siguiente vocal. Entonces, la A es incorrecto. Exhaustivo o exhaustivos. Esta sí es correcta porque tenemos una consonante entre dos vocales, o sea, la X. Claro, de repente uno va a decir, pero ¿y la H? Es que justamente ahí te dice que la H es como si no existiera. Entonces, siendo esto cierto, está bien. Esa X está bien que forme parte de la siguiente sílaba o de la vocal que constituye a la siguiente sílaba. Por esa razón, B es correcto. Inhumación, ¿por qué no es correcto? Porque nuevamente hay una consonante entre dos vocales, pero hay una H, pero la H es como si no existiera. Es decir, ahí esa N no debe estar en la primera sílaba, sino debe estar en la segunda. Ahora, ¿y qué ocurre con la siguiente? Transpiración. ¿Y aquí cuál es el problema? Aquí el problema es que hay tres consonantes. ¿Y qué es lo que nos dice la regla? Nos dice que cuando tengas tres consonantes entre vocales, te dice que las dos primeras consonantes deben formar parte de la sílaba anterior y la consonante siguiente debe formar parte de la sílaba posterior. Ya, y en transpiración, ¿cuál es el problema? La S. La S debe formar parte de la primera sílaba. Por esa razón, solamente la respuesta correcta es B. Ahora vamos con la siguiente. Dice aquí, la normativa académica dispone cómo se debe conformar la sílaba ortográfica. A continuación, señale en cuál de las siguientes opciones la segmentación silábica es correcta. A ver, Ruperta no descuida. Ajá, descuida. Aquí, por ejemplo, no sabemos por qué han separado este diptongo, porque U, que es una vocal cerrada, y la I, que es otra vocal cerrada, hacen diptongo. Entonces aquí hay un error, y como hay un error, descarto esa opción. La siguiente dice, la profesora guía a los jóvenes. Ajá, aquí en guía, guía, eso es un hiato, o sea, no lo han separado. Es un error entonces, y yo, como he encontrado un error, es decir, un elemento distractor, me quieren engañar, pero no lo van a lograr, coloco aquí yo incorrecto. Vamos a destacar dónde está el error, en rojo. Antonia, Antonia sí está bien, graduó también, noviembre, está bien. Ahora los nuevos eh, alumnos, dice aquí, ¿no? Cooperan, aquí, aquí está el error, cooperan, eso es hiato. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, en una palabra, dos vocales seguidas pueden dar lugar a un hiato o a un diptongo. Considere lo dicho y seleccione los enunciados donde, a ver, dice, donde una misma palabra
presenta ambas secuencias vocálicas. Es decir, vamos a ver en cuál de estas oraciones tenemos una palabra en la que ocurra hiato, pero también ocurra al mismo tiempo diptongo. Vamos a ver, semi inconsciente, ajá, aquí hay un hiato. Consciente, ajá, aquí hay un diptongo. Y E. Entonces, podemos ver que en uno, podemos ver que en esta primera opción hay un hiato y luego hay un diptongo. Y E. Es necesaria, aquí hay un diptongo nada más, la preinscript, preins, diptongo, scripción, diptongo en el Congreso. O sea, aquí no hay hiato. Pues como no hay hiato, pero a mí me piden que haya hiato. O sea, me piden diptongo sí. Vamos a resaltar el diptongo en verde. Y me piden, el hiato lo vamos a resaltar en amarillo, ¿ya? Creo que se cortó un poquito, ya. Ahora sí, yato en amarillo, diptongo en verde. Entonces, en la palabra semi-inconsciente hay un yato, dos vocales iguales, y luego tenemos un diptongo IE, ¿ya? En 2 dice es necesaria la prescripción, aquí solamente hay diptongo, por lo tanto es incorrecto. El diseño del motor turbohélice fue patentado, ¿no? El diseño del motor turbohélice, aquí sí hay un hiato, pero no hay diptongo. Entonces, como hay hiato pero no hay diptongo, es incorrecto. El sacrificio, ficio, diptongo, de Daniel y el diptongo, Carrión, ¿no es cierto? Diptongo. Pues tenemos diptongo aquí en IO. En IO tenemos diptongo, en verde. IE también, pero basta con que tengamos uno. Ahora vamos a buscar el yato. Ajá, AO, vocales cerradas, diptongo. Perdón, hiato. Entonces, esta sí es correcta. Es correcta uno y es correcta 4. A ver, ¿cuál es la que se ajusta? La B, 1 y 4. Ahora, dice aquí, en español, algunas palabras pueden presentar secuencias vocálicas, como los diptongos, el triptongo y los hiatos. Claro, eso es lo que hemos visto en la parte conceptual. Marque la alternativa que establece la relación correcta entre la columna de las palabras y la de las secuencias vocálicas. A ver, primero, friísimo, aéreo. Friísimo, aéreo es un yato simple, ¿no? A ver, vamos a ir analizando. De repente, si aquí nos preguntamos, ¿y por qué friísimo es un yato simple y por qué aéreo también? Porque un yato simple es cuando tú tienes, o sea, ocurre cuando tienes dos vocales iguales, como i, por ejemplo. Aéreo, ¿no? Cuando tienes también una secuencia de vocales abiertas, independientemente de la tilde, constituyen un yato. Ahí es hiato simple. Ahora, vamos a analizar dos. Dos, dice aquí, no húmeno, proteína. Ahí también hay un yato, ¿verdad? Hay un yato, pero es un yato acentual.
¿Por qué es un hiato acentual? Porque normalmente esta secuencia de vocales O y U, o sea, vocal abierta O y vocal cerrada U, o vocal abierta E y vocal cerrada I, normalmente estas secuencias vocálicas constituyen diptongos. Normalmente, cuando la vocal cerrada, o sea, cuando la U y la I no lleva tilde, constituyen diptongos. Pero como sí llevan tilde, es decir, como sí tienen acento, se genera un hiato. Y ese hiato se le llama hiato acentual. Ahora, casuística, antibiótico, son diptongos. ¿Cuál cumple? A ver, friísimo es hiato simple. A ver, uno sería uno c, ¿no? No, sería uno b. Uno b, ¿no? Sería uno b, hiato simple. La 2, ¿no? Húmeno y proteína sería hiato acentual. Aquí sería C. 3 sería diptongo, aquí sería A. Hay que buscar una opción que tenga B, C, A. B, C, A. B, C, A. Justo la opción número C es B, C, A. Los diptongos son secuencias vocálicas que aparecen en el interior de una sílaba. En el fragmento, la historia de Tristán e Isolda revela un amor puro como la de Romeo y Julieta. Porque ninguna contingencia egocéntrica empañó la luz y el calor, la solidaridad irradiante del amor. ¿Cuántas palabras con diptongo se presentan? ¿Cuántas palabras con diptongo? O sea, que hay que contar aquí. A ver, historia. Aquí hay una. Aquí hay una palabra con diptongo. En historia. Tristán e Isolda revela un amor puro como la de Romeo y Julieta. Julieta, palabra número 2 con diptongo. Porque ninguna contingencia. Ajá, contingencia. Diptongo. Aquí vamos 3. Dice aquí, egocéntrica empañó la luz y el calor, la solidaridad irradiante. Aquí, irradiante. ¿Cuántas palabras son? 4. Historia, Julieta. A ver, a ver, a ver, a ver. Historia, Julieta. A. Contingencia, también aquí, contingencia. Pensamos que la habíamos colocado en negrita. Ya está. Entonces, historia, Julieta, contingencia e irradiante. 4. La respuesta correcta es la E. La que sigue dice, las secuencias vocálicas en las palabras de la lengua española son de 3 clases. Sí, eso ya lo sabemos porque cuando hemos abordado la parte conceptual hemos visto que hay secuencias de hiato, hay secuencias de diptongo y secuencias de triptongo. El hiato puede ser simple o acentual. Claro, sabemos que es simple cuando tenemos secuencias de vocales abiertas. A con E, O con A, o A con O, etcétera, ¿no? O puede ser acentual también, cuando tienes una vocal abierta, ¿no es cierto? Como A, E, O, y luego tienes una vocal, y tienes luego o antes una vocal cerrada con acento. Ahí hablamos de un hiato acentual. Según lo afirmado, seleccione la opción en la que aparecen palabras con diptongo, triptongo y hiato simple respectivamente. A ver, nos piden palabras con diptongo. A ver, nos piden palabras con diptongo. Luego nos piden palabras con triptongo. Esa es la condición, eso es lo que vamos a buscar, ¿ah? Esa es la pauta aquí. Y luego nos piden hiato simple. Entonces, esa va a ser nuestra pauta. Diptongo, triptongo y hiato simple. A ver, en cohibido,
En cohibido hay un diptongo, sí. Eh, Hay un hiato también en correa, hiato simple, pero guión no es triptongo, porque esa U es impronunciable. Entonces, aquí está el error en guión. ¿De acuerdo? Eso es para tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a analizar la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Dice pausa, diptongo. Quieto. Aquí es el error. Aquí no hay triptongo. Entonces es incorrecto. Rueda. UE, si es diptongo. Uai, aquí sí, ¿no? Uai, aquí sí, hay un triptongo. Y luego viene ahorro. Es así. Bien. Ahora, aplauso. ¿Por qué aplauso no? Au diptongo. O iais. Hay una secuencia también de tres vocales, pero hay un hiato ahí, no es triptongo. Porque para que sea triptongo tiene que formar parte de la misma sílaba. Y aquí es o iais. O iais. Entonces, aquí el problema es esta palabra que es o iais. Ahí está el problema. No es triptongo. O sea, no ocurren en una misma sílaba. Ahora, guitarra, bueno, guitarra no hay diptongo. Huayno, ahí hay triptongo, pero en guitarra no hay diptongo, así que incorrecto. La pregunta que sigue, en el enunciado presentado, ¿cuántos diptongos y hiatos aparecen? A ver, en filosofía, vamos a identificar los diptongos primero, para ir descartando. En filosofía, la hermenéutica, o vamos a identificar, a ver, dado que nos dicen como posibles opciones cuatro diptongos y tres hiatos, dos diptongos y cuatro hiatos, tres diptongos y dos hiatos, cuatro diptongos y dos hiatos. A ver, vamos a identificar los hiatos. A ver, filosofía. Aquí hay un primer hiato que lo vamos a colocar de color turquesa. Hermenéutica. Hermenéutica. Aquí no hay hiato, hay diptongo. Teoría, miren, hay otro hiato. De la verdad y el método que expresa la universalización del fenómeno interpretativo desde la raíz de la historia. Bien, raíz, raíz. Aquí hay otro hiato. No es raíz. Es decir, si nosotros quisiéramos asumir que es un diptongo, tendríamos que pronunciarlo raíz. Pero nadie, o sea, bueno, no es raíz, sino es raíz. Hay un hiato. Entonces, aparentemente hay tres hiatos, pero vamos a analizarlo de nuevo porque en todo examen de admisión siempre hacemos un nuevo análisis. En filosofía, sí hay un hiato. Hermenéutica, ahí no hay hiato, hay diptongo. Es la teoría, segundo hiato, hiato número 2. Ahora, miren, EO, también hay un hiato aquí, porque son dos vocales abiertas, constituyen también un hiato. Con esto,
¿Qué es lo que yo voy a hacer entonces? Voy a buscar una opción en donde aparezcan cuatro hiatos. Entonces, en la primera que dice cuatro diptongos y tres hiatos, incorrecto. En la segunda, dos diptongos y cuatro hiatos. Puede ser. Puede ser, todavía no lo descarto. Tercera, tres diptongos y dos hiatos. Incorrecto. La última dice cuatro diptongos y dos hiatos. Pero ya solo me queda B y C, porque B y C dicen cuatro hiatos. Entonces, ahora lo que me va a permitir definir es si son dos o son tres diptongos, es básicamente el análisis. Hermenéutica, primer diptongo. Neutica, amarillo. Vamos a colocar los diptongos en amarillo. Es la teoría de la verdad y el método que expresa la universalización. Segundo diptongo. Fenómeno interpretativo desde la raíz de la historia. Ajá. Y A. Historia. Entonces tenemos que buscar una opción que tenga tres diptongos y cuatro hiatos. Esa opción es la C. Por lo tanto, B queda descartada porque hemos encontrado tres diptongos, no dos. Vamos con la siguiente pregunta. Si los diptongos son secuencias de dos vocales que aparecen en la misma sílaba, ¿cuál de las siguientes opciones presenta mayor número de estos? O sea, diptongos. ¿En cuál hay mayor número de diptongos? A ver, en Rusia, a ver, aquí hay un diptongo, IA. Sigue ampliando, aquí hay dos. Sus armas nucleares como estrategias, aquí hay tres. Disuá, aquí hay cuatro. O sea que A tiene 4. En España, los nuevos, UE, diptongo, 1. Partidos de izquierda, IE, 2. Son Podemos y CIU. Entonces hay nuevos, izquierda y CIU hay 3. Colombia, a ver, 1. Venezuela, 2. Acordaron mantener sus relaciones y o internació Colombia, Venezuela, relaciones internacionales 4. A ver, vamos a ver aquí. El gobierno IE 1, colombiano 2, acentuó, tuvo 3. Los acuerdos UE 4. De paz que viene 5. Por esa razón, la D es la correcta. ¿Y por qué la E no? Venezuela 1. Denunció 2. Injerencia 3. Y de ahí no hay más. D es la mejor respuesta. La siguiente pregunta. Mientras que el diptongo es una secuencia de vocales que forma una misma sílaba, el hiato es una secuencia que desarrolla sílabas diferentes. En virtud de ese criterio, en la lingüística es una ciencia que se ocupa del estudio del lenguaje, aparecen 5 casos de diptongo. A ver, vamos a ver en principio cuántos diptongos hay. Lingüística, lingüística. Primer diptongo.
Ciencia, segundo diptongo, que se ocupa del estudio, tercer diptongo. Lenguaje, diptongo número 4. Entonces, miren lo que hemos hecho. Aparentemente hay 4 diptongos. Uno en lingüística, otro en ciencia, otro en estudio y otro en lenguaje. Pero si analizamos bien, ciencia, esta palabra tiene 2. Entonces hay 5. Por esa razón, la B es la forma correcta. Entonces, vamos a decir que todas son incorrectas porque solamente nos piden diptongos. Y vemos 5 casos de diptongos. Vamos con la siguiente. Cuantifique, dice, los diptongos y hiatos respectivamente del enunciado. O sea, cuántos diptongos y cuántos hiatos. Después, diptongo. Después, primer diptongo. De concluir, segundo diptongo. La clase Teófilo y Julio pidieron una bebida fría en la cafetería. A ver, vamos a ver cuántos diptongos hemos identificado en principio. Después es uno, concluir es 2, Julio es 3, pidieron es 4. Entonces vamos a identificar cuál de estas opciones tiene 4. ¿Cuál de estas opciones tiene 4 diptongos? La primera, no, porque dice respectivamente, dice, ¿no? Miren aquí, respectivamente. Entonces, la primera es incorrecta, porque no son 3, son 4, ¿no? Concluir, Julio, pidieron, ¿verdad? Y después. Entonces, vamos a destacar mejor de turquesa las palabras que tienen diptongo, ya para no ocasionar duda aquí. Después es una palabra que tiene diptongo. Concluir es otra palabra. Julio es otra palabra. Pidieron es otra. Entonces, si nosotros contamos las palabras que están en turquesa, que hemos destacado en color turquesa, tenemos 4. Entonces, tenemos que encontrar una opción que nos diga 4 diptongos en principio. Entonces, B parece que lo cumple. C, si no lo cumple. D, tampoco. Entonces, nos podemos quedar con B y con C porque ambas dicen 4. Ahora vamos a ver el tema de los hiatos, porque eso es lo que nos va a permitir asegurar si la respuesta es B o es E. Después de concluir la clase Teófilo, hay un primer hiato aquí. Vamos a colocarlo de rojo, ¿ya? Vamos a colocar el hiato de rojo. Teófilo. Una bebida fría. Fría es otro hiato. Cafetería es otro hiato. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Es que hay 4 diptongos y 3 hiatos. En cambio, la E dice 4, pero dice 2 hiatos. No, no son 2 hiatos, son 3. Por lo tanto, la respuesta correcta es la número B, la que está destacada de amarillo. Sigamos. En el enunciado, la permeabilidad intestinal produce inflamación, por lo que se recomienda el consumo de alimentos probióticos balanceados. Cuantifique el número de diptongos.
Ajá. A ver, permeabilidad EA no es diptongo, intestinal tampoco, produce inflamación, aquí sí. IO, primer diptongo. Por lo cual se recomienda IE, segundo diptongo, el consumo de alimentos probióticos. Ajá, y bióticos, tercer diptongo. Balanceados. Cuantifica el número de diptongos. De repente uno va a decir, vaya, pero yo estoy viendo tres. Ahí vamos a analizar de nuevo. Eh, en el enunciado, la permeabilidad intestinal, bueno, ahí hay un hiato, habilidad intestinal, produce inflamación, por lo cual, ajá, este nos faltaba. Ahora sí, hay cuatro. Inflamación, ¿cuál recomienda probióticos? Cuatro. Por esa razón, E es correcta. Siguiente pregunta dice, un diptongo es una secuencia tautosilábica de vocales. Esto es, las vocales forman una misma sílaba. En virtud de la definición anterior, determina la cantidad de diptongos que hay en el siguiente enunciado. Diptongos, a ver. Antiguo, hay un diptongo allí. Reino, aquí hay otro diptongo. Un pálido delincuente, UE, otro. Estamos tratando de contabilizar los diptongos para poder responder o poder llegar a la mejor respuesta. Quería el indulto a cambio. Y o. Sumisión. Y o. Vamos a contar cuántas hemos identificado. Antiguo, reino, delincuente, cambio y sumisión 5. Listo. Por esa razón, todas son incorrectas, salvo la C. En las palabras, las secuencias de vocales se pueden presentar en una misma sílaba o en sílabas distintas. Señale la alternativa correcta respecto del número de hiatos. A ver, nos piden hiatos. Y diptongos, respectivamente, dice aquí. Que presente el siguiente texto. A ver, vamos a identificar primero los hiatos. Los habitantes de Huánuco, con ayuda de la mini investigación, ajá, aquí hay un hiato, un primer hiato. Llevada a cabo con ahínco. Aquí hay otro hiato. Por los estudiosos de Chancay y Huacho lograron ahuyentar las dudas sobre las excavaciones arqueológicas. Entonces, vamos, investigación, ahínco, y aquí nos falta la EO. Bien, como son tres hiatos, en principio solamente dos opciones parecen correctas, la A y la B.
En cambio, perdón, la A y la D, porque ambas dicen 3. Entonces, B y C quedan descartadas. Ahora el tema es los diptongos. A dice 6, D dice 7. Vamos a ver cuál es la forma correcta, ¿no? Los habitantes de Huánuco. A ver, Huánuco, primer diptongo. Con ayuda de la mini investigación, aquí, segundo diptongo. Llevada a cabo con ahínco por los estudiosos, aquí, de Chancay, aquí también. Y Huacho. Lograron ahuyentar, diptongo. Las dudas sobre las excavaciones. A ver, vamos a ver cuánto nos falta. A ver, dice aquí, vamos a contar. Huánuco. Huánuco, una. Investigación, 2. Estudiosos, 3. Chancay, 4. Huacho, 5. Ahuyentar, 6. Y excavaciones, 7. Entonces la A es correcta porque dice 6 diptongos y no son 6, son 7. Bien, vamos a ver esta. Dice, si dos vocales pertenecen a la misma sílaba, se presenta el caso de un diptongo. De acuerdo con lo mencionado, seleccione la opción donde hay más diptongos. Retrocedió, vio y truán. Claro, porque aéreo, miren, aéreo es hiato. Permanecía también es hiato. Entonces es incorrecto. Y a nosotros nos piden, ¿qué nos piden a nosotros? Diptongo. Nos piden diptongo. Entonces, quise, dice, voy, huida. En retrocedió hay un diptongo. En vio hay otro y en truán también hay otro. Vaivén, bueno, uno, acuerdo dos, pero en peonza es hiato. Aquí en quise no hay diptongo. Entonces, la C es incorrecto. Bien, entonces por esa razón B es correcto. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, las clases sucesivas que aparecen dentro de una palabra pueden ser parte de una misma sílaba o de sílabas diferentes, constituyendo los casos de diptongo o hiato. De acuerdo con esta premisa, marque la alternativa que relaciona correctamente las dos columnas. A ver, entonces, odriismo es un hiato, que hacer es otro. Entonces aquí es C. Obstruí, ¿no es cierto? Obstruí es un diptongo, ma, wei es otro. eh, en Mawei, a ver, odriismo es hiato, que hacer también es hiato. Entonces, uno es C, creo que estamos de acuerdo en eso. Dos, obstruí y Mawei. Aquí tenemos dos diptongos, ¿no? En obstruí, truí y Mawei.
¿ya? Diptongo. Entonces, esta es, perdón, sí, es A. 3 dice casuística y guayno. En 3 es B, un diptongo y un triptongo. Por esa razón, la respuesta correcta es la última. O sea, estas son incorrectas. ¿De acuerdo? Bien. Ahora dice aquí, a partir de lo mencionado, identifica la alternativa que contiene solo diptongos. Ahuyentar es un diptongo, coima es otro, aymara es otro. Eh, entonces, por ejemplo, en- porque nos pide solo diptongos, ¿de acuerdo? Solamente nos pide diptongos. Entonces, cuando yo veo geyser o incauto, por ejemplo, ahí geyser es el problema. O sea, aquí vamos a colocar incorrecto. Ahora, huésped Xiomara, ¿no? Acá el problema es ahora, ¿ya? Em, a ver, aquí el problema es ahora. AO, hiato. AE también es hiato, por lo tanto es incorrecto. AI, UA, aquí también, ¿no? La mejor opción que satisface es AU o IAI. ¿De acuerdo? Bien. Luego dice, el diptongo es la ocurrencia de dos vocales contiguas, sí. De acuerdo con lo afirmado, señale la alternativa que presenta el número exacto de diptongos en el enunciado. Las tiendas de convivencia han aumentado. A ver, en tiendas hay un diptongo, conveniencia, aquí hay dos, y A hay tres, han aumentado, AU hay cuatro, UE hay cinco, buen hay seis, SIO hay siete, atención hay ocho y continua hay nueve. Entonces, evidentemente la respuesta correcta es la A. Ahora, dice, aquí nos piden lo siguiente, de acuerdo con lo afirmado, establezca la alternativa que presenta una palabra con diptongos y otra con hiato simple. Es esta, porque cafeína es un hiato acentual. Cafeína es hiato acentual. ¿Cómo sabemos nosotros que es hiato acentual? A ver, permítanme ponerlo mejor en mayúscula. ¿Cómo sabemos que es un hiato acentual? Por cafeína. Oído también es un hiato acentual. Ponemos aquí hiato acentual. En cambio, aguafiestas es un diptongo y peatón no es un hiato acentual porque EA es un hiato simple. Por esa razón, las demás son incorrectas. Además que en peluquería hay un hiato, pero a nosotros nos piden primero diptongo y luego nos piden hiato simple. Siguiente, dice, los diptongos y triptongos son secuencias de vocales de acuerdo con lo afirmado, establezca la alternativa que presenta una palabra con diptongos y otra con hiato simple. Eh, bueno, es la misma, solamente para recordar que en aguafiestas hay un diptongo y en peatón hay un hiato simple. ¿De acuerdo? Por esa razón, la respuesta correcta es esta. Correcta. Ahora miren, miren lo siguiente, dice aquí, las vocales suelen aparecer en una palabra formando grupos vocálicos o secuencias de vocales que se
clasifican en homosilábicos, diptongos y triptongos, y heterosilábicos hiatos. Según lo afirmado, relaciona la columna de palabras con las del grupo vocálico correspondiente. Lo que vamos a ver aquí es lo siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a hacer primero un análisis, vamos a hacer primero un análisis más o menos detallado para que se pueda ver esto, ¿ya? A ver, ¿dónde estábamos? Aquí, ¿no? Primero, construir. Cuando hablamos de construir, estamos hablando de un diptongo. Diptongo. Huayno. Cuando hablamos de huayno, estamos hablando UAI criptongo. 3. Caín. En Caín estamos hablando de un hiato acentual. Y aerosol, cuando hablamos de aerosol, estamos hablando de un hiato simple. Dicho esto, la respuesta es la E. 1B, 2C, 3D, 4A. Vamos a ir finalizando. Dice aquí, señale la alternativa donde todas las palabras presentan hiato. BAO, AO, OE, cohecho y A. En caucho no, porque en caucho yo veo un diptongo. Helio también veo un diptongo. Helio, justamente, ¿no? Espurio también veo un diptongo, o sea que no es. Pero en cambio, bao, cohecho y guía todos son hiatos. Paria también hay un diptongo. La pregunta que sigue, bueno, nos faltan dos preguntas únicamente. Dice aquí, nos piden que marquemos la opción en la que la palabra subrayada presenta correcto silabeo ortográfico. Maratonista el colegio exánime. Aquí el problema es exánime. Porque la regla nos dice que cuando tú tienes una consonante entre dos vocales, o sea, la X, ya, vamos a colocarle aquí la X, cuando tú tienes una consonante entre dos vocales, esa X debe formar parte, o sea, esa consonante debe formar parte de la sílaba siguiente. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Es que X no debe estar con E, sino debe estar con A. Ahí es el problema, por lo tanto es incorrecto. Exhibición, allí sí es correcto. Aquella investigación del historiador fue exhaustivo, incorrecto, porque esa consonante que está entre dos vocales debe ir con la vocal siguiente, así haya una H. ¿Qué ocurre en me rehuso? ¿De acuerdo? Rehuso. Ahí el problema es que aquí tenemos dos sílabas. O sea, esa U, ese problema debería ser otra sílaba. ¿Qué ocurre en, por lo tanto, es incorrecto? En agosto visité un centro arqueo, esa O está mal siladificada, deben ser dos sílabas distintas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que la única opción posible y correcta es la número B. Finalmente dice, marque la alternativa en la que se evidencia correcto silabeo ortográfico. Ruido, aquí el problema es ruido. No es ruido, sino es un diptongo. Tracción. ¿Cuál es el problema aquí en tracción? El problema es con exhalar. El problema es con exhalar. Esa X debe formar parte de la sílaba siguiente. Raudo, excelente. Cuando hay dos consonantes como X y C, aquí el problema es la X. Esa X va para la primera sílaba y la consonante va para la segunda. Entonces es incorrecto. La única opción correcta es sufragar, exceso, cuídate. Suboficial, rehusar. Esa EU, por ejemplo, aquí es incorrecto. Bien, entonces hasta aquí hemos resuelto las preguntas de los exámenes de admisión que van del 2011 al 2024, preguntas vinculadas con todo lo que tiene que ver con sílaba, secuencias vocálicas, diptongo, triptongo, hiato y también con algunas normas de siladificación.
Los invitamos a que puedan ver ustedes una próxima sesión, que es la sesión número 11, cuyo tema es la acentuación. Y vamos a hablar de la acentuación de, estamos hablando de las reglas generales de acentuación, que es la sesión número 11. Esta ha sido la sesión número 10 como parte de esta iniciativa impulsada por el doctor Giancarlo García Guadalupe. Nos vemos entonces y por favor podemos interactuar, no tengan temor en ese sentido, pueden ustedes escribir tan pronto este video esté disponible, pueden escribir si tienen algunas dudas, háganlo, coméntenlo y nosotros vamos a ir respondiendo también. Bien, nos vemos, saludos con todos.